nos es grato en principio agradecer al Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Toluca, agradecer la anfitrionía de la Escuela de Derecho a través del doctor Arturo Argente Villarreal, de la maestra Gabriela Gradilla Esparza, que nos acompaña. Precisamente entraremos ya en tema de este foro con la exposición de motivos acerca del Simposio de Protección de Datos Personales y Nuevas Tecnologías. Para las comisionadas y comisionados que integran el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y municipios, pues es grato que se lleven a cabo este tipo de eventos en donde analizamos temas de actualidad, temas que inciden en la realidad de cada uno de nosotros, y por eso agradeciendo su amable presencia, ya que hay un auditorio joven, pero también un auditorio especializado de servidores públicos del Estado que tienen interés también en la materia, pues vamos a iniciar indicando que la época contemporánea sin duda es digital. La sociedad de información y el conocimiento se ve impulsada por el desarrollo de nuevas tecnologías que han dado paso a la tercera revolución industrial, la revolución digital. Nuestra sociedad actualmente se encuentra integrada por distintas generaciones de ciudadanos que, como nota característica, se han adaptado a las nuevas formas de vida que facilitan las tecnologías, ya sea en un grado de transición y adaptación, en su carácter de migrantes digitales, o como ciudadanos digitales nativos y activos. A comienzos del siglo actual, con el uso extendido y comercial de Internet, se ha vivido una vorágine de adelantos tecnológicos sin precedentes, ya que en menos de un cuarto de siglo se estima que cada 10 minutos se generan 5 exabytes de información, la misma cantidad de datos generados en toda la historia de la humanidad hasta 2003. Esto quiere decir que una persona hoy ve más información en un solo día que una persona que vivió en el año 1500 toda su vida. Esto genera un entorno digital claramente establecido en torno a redes sociales, amplificación, uso extendido de teléfonos inteligentes y dispositivos móviles, minería de datos, geolocalización, que evoluciona hacia la integración de mayores elementos en su entorno, tales como Big Data, inteligencia artificial, Internet de las cosas, realidad virtual, conectividad total, entre otros. En ese entendido, cada vez adquiere más importancia el derecho de las tecnologías de la información y comunicación como una materia viva, sustantiva y a la vez con mecanismos de instrumentación, nutriéndose a la vez con disciplinas diversas, como lo es el derecho a la protección de datos personales. Los temas de inclusión de la materia el día de hoy alcanzan un alto nivel, en donde se analiza incluso si el derecho como tradicionalmente lo concebimos puede incidir en el ajuste de la realidad. La gobernanza en Internet y los principios de tratamiento de la información en la misma, el imperativo tecnológico que implica que todo aquello que técnicamente sea posible se hará, sin importar si es ético o no, o si el tratamiento de información que realizan las tecnológicas como Facebook, Google, a través de sus respectivos metadatos, son susceptibles de considerarse datos personales, así como el concepto de responsabilidad que adquiere por parte de las empresas, que a veces tienen más poder que muchos gobiernos. Por tanto, considero que el evento de hoy será de bastante interés para todos, gracias a la participación de los ponentes. En principio, y ahorita ustedes lo verán de viva voz, pues agradezco a la maestra y candidata, les voy adelantando el perfil de cada uno, doctora Olivia Andrea Mendoza Enríquez, quien con su participación enriquecerá este evento con su gran experiencia docente, académica y administrativa, complementada con una visión fresca y objetiva de los hechos. Andrea fue incluso nuestra profesora dentro de la maestría y su compromiso se hace patente este día que presentamos productos intermedios. Posteriormente, Manuel abordará el tema de transferencias internacionales de datos, tema que resulta pertinente ya que es acorde con el modelo actual de Internet. Nuestros datos no están en un solo lugar. Se da el caso de que un colombiano puede comprar en México, negocio cuya matriz está en Estados Unidos, pero sus servidores se encuentran en Irlanda y existen encargados externos para el tratamiento en Japón y Sudáfrica. David, que sin duda tiene una amplia experiencia en informática forense, nos compartirá un tema bastante interesante en torno a la ciberguerra, que de manera implícita aborda ciberseguridad y el ciberespacio. Como mencioné previamente, la responsabilidad de mostrar es fundamental actualmente en el tratamiento de datos, no solo en el sector público, sino también en el privado.
Obligaciones puntuales que la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares contempla como obligaciones para las empresas, para lo cual Mariana ha desarrollado una línea de investigación importante sobre el tema. Eduardo, que está aquí presente, abordará el tema de Big Data y la invasión a la privacidad, con el objeto de identificar que a pesar de que nos consideramos o no usuarios de tecnología, nuestros datos son el principal insumo de las empresas. Su servidor cerrará las intervenciones con la perspectiva de protección de datos personales en el Estado de México por parte del informe. Finalmente, si el tiempo lo permite, daremos espacio para algunas preguntas abiertas para cualquiera de los ponentes. El presente simposio tiene como objetivo analizar y reflexionar sobre el entorno de la información digital y los recursos que proporcionan las TIC, las cuales sin duda generan inquietudes como materia de estudio y que a la vez posibilitan nuevas formas de expresión e interacción social. Sin más preámbulo, agradezco a todos su presencia y damos inicio. Invito a Eduardo a que tome lugar para presentar su exposición. Gracias. Buenas tardes a todos. Es padrísimo de verdad poder estar hoy de este lado. Yo creo que es algo que muchísimas veces siempre van a escuchar a lo largo de las cátedras, de las clases y demás, pero hoy sí lo comprendo bien. Hoy tengo la oportunidad de estar aquí, sé lo que es estar allá y por eso es una responsabilidad muy grande poder compartir con todos ustedes lo que hoy vengo a exponerles. Es un tema completamente actual. Muchísimos de nosotros empezamos en materia de tecnologías de la información ignorando siquiera lo que son términos como CRM, CRPs, IPs, perfiles de tecnología, Javas, consultores senior, etcétera, etcétera. Hoy vengo a contarles un poquito lo que es Big Data. Big Data es la herramienta de tecnología que ha venido a revolucionar y que está revolucionando el mundo. Y lo digo tal cual, el mundo, porque a través del análisis de metadatos vamos a obtener información que muchísimas veces ni siquiera se había podido contemplar. La pregunta aquí en este momento es, bueno, ¿qué es Big Data? Big Data, les voy a resumir un poquito qué es. Dale otra. Big Data es un programa empleado en materia de tecnologías de la información para la acumulación masiva de datos y lo que hace es analizar los procedimientos para identificar patrones recurrentes de esos datos. También se refiere a la tendencia a manipular esta gran cantidad de datos para realizar análisis en los siguientes ámbitos: en el ámbito de la industria, en el ámbito de la mercadotecnia, en el ámbito de la salud y también en el ámbito de la seguridad. En cada uno de esos hay temas especiales por los cuales se utiliza Big Data como tal. En el tema de la industria, obviamente hay muchísimos sensores, hay máquinas que no dejan de trabajar 24 horas, 7 días, 365 días al año. Cada una de esas máquinas está produciendo cierto número de productos, está produciendo información que al final del día va diciendo qué tan eficiente se está volviendo o qué tan eficiente es el proceso. Toda esa información se va juntando, se va acumulando. ¿Qué es lo que sucede? Cuando son muchísimas máquinas, cuando es muchísimo el sector, cuando es una sola la industria y se tiene que acaparar toda esa información, es importantísimo poder tener un análisis completo de qué es lo que se está produciendo. Esto, a través de herramientas como Big Data, es lo que se puede generar una tendencia para saber cuánto es el global de lo que están produciendo las máquinas, cuánto es lo que se está generando en la industria. ¿Qué es lo que sucede para la empresa cuando también se tiene que dedicar a la parte de mercadotecnia? Les ha pasado a todos ustedes, y lo vamos a ver un poquito más adelante, empezaron las campañas de marketing personalizadas, es decir, que no les extrañe que de repente ustedes un día se meten a Google o se meten a despegar.com o hoteles.com. Entonces lo que ustedes busquen es viaje a Cancún, ¿ok? Y de repente a la hora que empieza a buscar viajes a Cancún, te aparecen 7 millones de opciones, etc. Llegado el momento, te vuelves a meter a tu Facebook, porque es hora de escribir un mensaje a tu abuelita, es hora de decirle que estás muy bien, que estás de vacaciones, ¿no? Te mandas una foto de tu tía querida, etcétera, etcétera. Y casualmente te aparece viajes a Cancún, ¿no? Todo esto sucede
porque les voy a explicar cómo funciona un poco Big Data. ¿Qué es lo que sucede en temas de la salud? Recordarán que en el año 2009 existió en México una amenaza de pandemia, lo pongo así tal cual, lo que fue la influenza. No quiero verme como la maestra de Bester, pero fue la AH1N1, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que pudo hacer que la gente se salvara? El análisis de ver en tiempo real dónde se estaban reportando el mayor caso de enfermos, dónde se estaban atendiendo, dónde tenían cubrebocas, dónde tenían medicina. Todo eso se hizo con un análisis a través de metadatos, ¿ok? Seguridad pública. Lo que se está analizando en este momento es decir, bueno, a ver, ¿cuál es la zona donde más se delinque? ¿Qué es lo que más se roba? ¿A quiénes están secuestrando? ¿Por qué los están secuestrando? Entonces se están convirtiendo como en perfiles específicos para poder identificar las variables y poder entonces en ese sentido tener muy claro qué es lo que está pasando. ¿Ok? Eso es a grosso modo Big Data. Ahora, lo que hacen es que a través de la asociación de datos se cruzan variables, no solo de los 4 sectores, sino de todo en general. Todo en general se está cruzando para generar la cantidad de datos que se están acumulando día a día, como lo acaba de mencionar el licenciado Ricardo. Al cruzar esa información se genera una minería de datos impresionante que hacen estadística de forma automática. Y con eso se está haciendo que al agrupar eso, toda esa información mediante algoritmos, se pretende encontrar similitudes, eso es lo importante, entre los grupos, para poder encontrar entonces incluso grupos desconocidos. Y era lo bueno, señores, que a ustedes les va a gustar mucho, porque sé que todos nosotros estamos metidos en esta parte. Todo lo que les acabo de platicar es la parte bonita, es la parte técnica, es la parte práctica, es la parte, digamos, útil del Big Data, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pero les voy a enseñar también la otra cara, de lo que tenemos que tener muchísimo cuidado. Los metadatos que se utilizan en Big Data son fabricados por ti, por ti, por ti, por mí, por ti, a cada minuto. En este momento yo estoy transmitiendo vía Periscope para que toda la gente a la que está siguiendo mi Twitter sepa de lo que estamos hablando hoy. Yo estoy creando datos en este momento, los estoy mandando al universo, por decirlo de alguna forma, ¿no? Ahora, todas estas aplicaciones se van creando a través de lo que escribimos en email, a través de Facebook, a través de Twitter, a través de Tinder, Instagram, Pinterest, Google, etc. Ustedes pónganle el nombre que le quieran poner. Están creando datos, ¿ok? Bueno, les voy a poner un poquito de ejemplos para que vean cómo funciona cada una de estas herramientas. Muchos de ustedes quizás ya lo saben, otros no. Para eso estamos hoy aquí, para compartir conocimiento, para compartir información. Vamos a comenzar con algunos ejemplos. El rey de reyes, Amazon. Bueno, no, ahorita les voy a enseñar cuál es el rey de reyes. Amazon es el líder en ventas cruzadas. El éxito de Amazon se hace porque cruza información en tiempo real. Lo que hace es que toda la información de la gente que está en línea crea perfiles y similitudes, porque a lo mejor alguien en Inglaterra que tiene 30 años, que tiene pelo negro, que es de tez caucásica, que tiene los ojos negros, está buscando lo mismo que alguien en Argentina con el pelo negro, tez blanca, ojos negros. Tienen 30 años los dos. Cruza inmediatamente la información. Entonces, ¿qué es lo que hace Amazon? En ese momento segmenta y lo que hace es que manda anuncios personalizados de la información que ellos consideran en base a la creación de un perfil que ya se tiene hecho, que podría ser algo que te puede interesar. ¿Ok? Bueno, vamos con Facebook. Facebook es la red social que tiene la mayor cantidad de información y de datos personales que ustedes se imaginan. ¿Ok? A ver, ¿ustedes por qué creen que sobrevive Facebook? Alguien que me diga. No tiene actualizados. Ok,
Ok. ¿Qué más? Porque ha comprado compañías como Instagram y que en este momento son el boom. Ajá. ¿Qué hace con toda esa agrupación? Usa los datos que Instagram tuvo en su momento con los de ellos y hace Ajá. Y luego, ya te estás acercando. y luego Los vende, señores. Los vende. Se los vende a agencias especializadas de datos, de marketing. ¿Por qué creen que es la mina de oro? ¿Por qué creen que Facebook? ¡Ay, qué bonito Instagram! ¡Ay, puras fotos! ¡Qué padre! Vamos a comprarla. WhatsApp. ¿Por qué la voy a comprar? Facebook tiene la mayor cantidad de información personal de los usuarios que han subido de forma voluntaria. Ojo, a ver, es por una pistola, ¿eh? ¿Ok? Y por lo mismo, la venta de datos personales de sus usuarios ha sido una gran tentación. Imagínense la cantidad que podría generar una empresa que pudiera tener acceso a la base de datos de Facebook. ¿Qué pasa con la cantidad de información, datos personales y demás que pudiéramos obtener de todos los WhatsApp que ustedes mandan al día? Las fotos, los datos de sus tarjetas de crédito, los links, todo está ligado, señores. Ahorita les voy a explicar por qué. Ahora, gracias. Google ha ido más allá. Obviamente sabemos que aquí hay dos campeones muy grandes, Facebook y Google. Ahora, ¿qué es lo que sucede con Google? Al igual que las demás, Google también vende publicidad personalizada. Lo que hace es que Google utiliza algoritmos para detectar palabras de tus correos electrónicos. Los están leyendo, se están segmentando, se está viendo qué es lo que la gente escribe, cuáles son los temas que se están haciendo públicos, cuál es el termómetro también, ¿ok? Pero en base a estas palabras es por lo que se está entonces creando, porque a lo mejor en Google la gente empieza a buscar frío, temperaturas bajas. ¿Qué creen? Es el momento de mandarle a Nordstrom. La gente tiene frío, compadre. Vamos a sacar un 30% de descuento en abrigos. ¿Cómo no? ¿Ok? Esto es lo que está pasando con toda esa información que nosotros mismos generamos. ¿Ok? Tinder. Viene la buena. Ok. Tinder, para los solteros, ¿no? Alguno que otro casado distraído por ahí, la utiliza como red social para encontrar una pareja del amor, amigos, en Tinder también hay datos que se consideran sensibles, datos personales que se consideran sensibles, como hay, sé que aquí hay estudiantes de la carrera de Derecho. ¿Cuántos están estudiando Derecho aquí? Esto sí. Ustedes saben, los datos personales, hay varios tipos, uno de esos son los datos sensibles. Un dato sensible es aquel que por su naturaleza puede hacer que una persona pueda ser discriminada. Llámese sexo, raza, religión, preferencia sexual, etc. ¿Okay? Entonces, el Tinder no solo dice, ¿no? ¿Con quién platicas? ¿Con quién hablas? ¿Quién te gusta? ¿Cómo te gustan? ¿No? Si eres niño, si te gustan las niñas. Si eres niño, si te gustan los niños. ¿Qué creen? Tinder es de Facebook. Entonces, todo se va ligando. Todo se está juntando. ¿Y qué sucede también? Facebook compró también Instagram. Entonces, viene todo el combo. Tienen Facebook, tienen Tinder, tienen WhatsApp y tienen Instagram. ¿Qué es lo que está pasando entonces? ¿Cómo se están juntando los metadatos? Los metadatos se van juntando a través de las IPs, de los documentos que nosotros vamos generando. ¿Ok? Ahora, otra mina de oro son las aplicaciones que generan geolocalización. Es decir, la gente que puede detectar en dónde estás también es un dato personal. Es
¿ok? Ahora, señores, fíjate, ¿es un Big Brother? Sí. Vamos a los aspectos legales, que es lo que nos importa en este momento. Me voy a enfocar precisamente a todos los datos personales que se recaban a través de aplicaciones, y les quiero decir mi opinión personal, ¿ok? La mía. Ok. La Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesiones Particulares, quiero que vayamos un poco de la mano. Al final de esta parte de lo de la ley les voy a explicar cómo llegar un poquito, porque a veces con tanto término nos perdemos. Ok. Aquí lo que te dice el artículo 2 es que son sujetos regulados por esta ley los particulares que sean personas físicas o morales. Facebook es moral. Vámonos enfocando un poquito hacia una sola, para ver cómo lo hacemos. De carácter privado que lleven a cabo el tratamiento de datos personales, con excepción, ¿no?, de aquellas personas que hacen la recolección y almacenamiento de datos que sea para uso exclusivamente personal, ¿ok?, y sin fines de divulgación o utilización comercial. Eso no aplica para Facebook. A Facebook sí le tiene que aplicar la Ley Federal de Protección de Datos Personales. Ahora, vamos a la definición que está en el artículo 3. ¿Qué es tratamiento? Tratamiento es la obtención, el uso, la divulgación, almacenamiento de datos personales por cualquier medio. El uso abarca cualquier acción de acceso, manejo, aprovechamiento, transferencia, eso es importantísimo, y disposición de datos personales. ¿Qué es la transferencia? Es toda comunicación de datos realizada a persona distinta del titular, del responsable o del encargado de los datos personales. El artículo 6. Los responsables en el tratamiento de datos personales deberán observar los principios de licitud, consentimiento, información. Subrayo estos en amarillo porque son importantes. Calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad previstos en la ley. ¿Ok? Vámonos al 7. Ahorita sé que estoy hablando como cararilla, pero ahorita que lleguemos a un diagrama lo van a entender más fácilmente. Los datos personales deberán recabarse y tratarse de manera ilícita, los datos personales deberán recabarse y tratarse de manera lícita conforme a las disposiciones establecidas por esta ley y demás normalidad aplicable. La obtención de datos personales no debe hacerse a través de medios engañosos o fraudulentos. En todo tratamiento de datos personales se presume que existe la expectativa razonable de privacidad, entendida como la confianza que deposita cualquier persona en otra, respecto de que los datos personales proporcionados entre ellos serán tratados conforme a lo que acordaron las partes. ¿Cómo lo acordaron? Si a veces, muchísimas veces, es un contrato de adhesión. Los términos y condiciones es: ¿quieres el servicio? Lo tomas o lo dejas. Ok. Todo tratamiento de datos personales estará sujeto al consentimiento de su titular, salvo excepciones previstas por la presente ley. El consentimiento será expreso cuando la voluntad se manifieste verbalmente por escrito, por medios electrónicos o por cualquier otra tecnología. ¿Ok? Ahora, el artículo 36, cuando el responsable pretenda transferir los datos personales a terceros nacionales o extranjeros, distintos del encargado, deberá comunicar a estos el aviso de privacidad y las finalidades a las que el titular sujetó su tratamiento. El tratamiento de los datos será conforme al convenido en el aviso de privacidad, ¿ok?, el cual tendrá una cláusula, ojo, en la que se indique que el titular acepta o no la transferencia de sus datos. Vamos al diagrama. Ok. Facebook va a hacer tratamiento de sus datos. ¿Ok? En el tratamiento de los datos encontramos aquí dos supuestos: la obtención y el uso que les dan. Para tú poder utilizar los datos que recabaste en Facebook, si los vas a utilizar es porque los vas a transferir. Si los vas a transferir, tiene que hacerse entonces en base a estos cuatro principios: con licitud, con consentimiento, con información, es decir, para qué los vas a utilizar, y el principio de lealtad. ¿Ok? Va. Si tú tienes licitud, es porque no se hizo de forma engañosa. Esa recopilación de datos no se hizo de forma engañosa, no se hizo de forma fraudulenta. Ahora, perfecto, ya cumpliste con estos dos, palomita, bien, ok. Ahora va el consentimiento. El consentimiento, como leímos hace
unos momentos en uno de los artículos que dice tal cual que deberá ser expreso en los siguientes casos. Cuando se hace, ¿no? El consentimiento se presume que es expreso cuando se hace por medios escritos, por medios electrónicos, por medios ópticos o cualquier otra tecnología. Cualquier otra tecnología. Por lo tanto, si yo estoy utilizando Facebook y voy a transferir mis datos porque ellos están utilizando esos datos, Facebook debería darme una aviso de privacidad. Facebook debería dar un aviso de privacidad. ¿Ok? El reglamento, aun cuando describe un poco más toda esta parte de cuáles son los principios y las acciones que debe de tomar, aquí tiene la parte donde es medular que podamos comprender. El principio de lealtad establece la obligación de tratar los datos personales privilegiados, la protección de los intereses del titular, la expectativa razonable de privacidad, en los términos establecidos del artículo 7, que ya leímos. No se podrán utilizar medios engañosos o fraudulentos, ¿ok? Y vámonos para atrás. Si yo utilizo una forma fraudulenta para obtener una supuesta licitud y hacer una transferencia, entonces estoy haciendo algo ilegal, ¿ok? Entonces, no se podrán utilizar estos medios y tratar datos personales. Existe una actuación fraudulenta o engañosa cuando exista dolo, mala fe, negligencia en la información proporcional al titular sobre el tratamiento. Se vulnere la expectativa razonable de privacidad si se supone que Facebook debe de tener esa privacidad, ¿ok? Y yo le estoy viendo porque están transfiriendo mis datos sin una lista de privacidad. Para mí, esa actividad no es del 100% legal. Ya estoy por concluir. Quiero darles algunas consideraciones adicionales. Dado que es muy poca la regulación a nivel nacional y también a nivel internacional sobre cómo se debe hacer la transferencia correcta de datos, ¿no? Toda la cuestión del manejo de datos personales se está haciendo de forma autorregulada. Y autorregulada significa que los mismos empresarios o algunas empresas que están haciendo uso de esos datos fijan la forma en cómo los van a proteger. ¿Ok? ¿Qué es lo que difiere, por ejemplo, del sistema que se utiliza en Estados Unidos a un sistema que utilizamos en México? Estados Unidos lo que hace es que no protege los datos personales. En Estados Unidos no existe esa figura como tal. Estados Unidos protege la privacidad, pero la privacidad es completamente diferente a los datos personales. Es solo una pizca de lo que tiene que ser en conjunto. Entonces, aquí es lo que les estaba diciendo. Eso aplica para todo el sistema de common law. Ok. Para sistemas de derecho como el nuestro, el tema de la privacidad choca contra la protección de datos, ya que esta no se regula como tal y por ende la protección que otras legislaciones podría hacer se hace sobre la esfera de la privacidad, no sobre la protección de datos propiamente. Reflexiones finales. Eso se los dejo para todos y cada uno de ustedes para que piensen, ¿no? Y sobre todo, el día de mañana ustedes también van a estar aquí. Sepan hacia dónde quieren dirigir lo que como abogados estamos obligados a hacer. Por algo lo están estudiando. Para sacar las leyes que hagan este país mejor. ¿Es correcto? ¿En manos de quién está toda nuestra información? Nuestras fotos, nuestros mensajes, nuestras claves. ¿Quién las tiene? Al dar acepto términos y condiciones de cada aplicación, ¿leemos lo que en verdad te dice cada uno? ¿Ustedes se han puesto a leer todo el chorizote que dice términos y condiciones? Si alguien lo dice, por favor que levante la mano. Gracias. Ok. Ahora, sabemos la información y el acceso que le estamos dando a las demás aplicaciones de manera transversal. ¿Cómo se está cruzando toda esa información? Sabemos lo que estamos aceptando. Sabemos toda la transferencia de datos que se realiza con nuestra información. Somos conscientes de los datos personales sensibles que nosotros mismos estamos transfiriendo. Conclusiones. Las conclusiones a las que yo llego sobre este tema. A nivel internacional, ¿qué es lo que podría ayudar? Eso verdaderamente podría ser, híjole,
pues un sueño guajiro, ojalá que pudiera ser. Una legislación internacional estandarizada en materia de protección de las personas, obviamente todo el tema de la tropicalización, de la aplicación a nivel local, de todo eso, choca, porque te tendría entonces que adecuar incluso hasta la legislación interna para poder aceptar lo que muchísimas veces se necesita para esta parte de la protección de datos personales. A nivel nacional, yo lo que considero es que tiene que haber un aviso de privacidad en las aplicaciones y que establezcan los mecanismos para ejercer los derechos humanos. Tiene que haber también opciones para hacer efectivo el método de privacy by design. Yo quiero decirte, Facebook, qué es lo que yo te doy permiso de usar. Yo te doy permiso de que uses nada más mi edad, mi ubicación geográfica, si soy soltero, mi estado civil, lo que sea, pero siempre en aras de poder lograr la anonimización. Yo no quiero que la gente sepa que tengo hijos, yo no quiero el nombre de mi perro, yo no quiero que sepan cómo me llamo, cuál es mi correo, cuál es mi teléfono. Te piden ahora el teléfono para que puedas ligar tu cuenta de Facebook. Eso es una invasión brutal a tu privacidad, ¿ok? Y también que los términos y condiciones de todas esas aplicaciones a la hora en que las ponemos a aceptar contengan disposiciones que puedan ajustarse a los derechos humanos. Les agradezco muchísimo su atención. Muchísimas gracias. Le pediría por favor a la maestra Andrea, candidata a doctora, que tome el uso de la palabra y que en este sentido, pues Andrea es una gran especialista en materia de protección de datos y que pues precisamente vamos a ver el tema relativo de protección de datos personales en el entorno digital. Muchas gracias, Ricardo. Trataré de ceñirme al tiempo. Ahora vamos desfasados, entonces vamos, que cualquier duda la pueden plantear vía correo electrónico. Viernes en la tarde con estudiantes de licenciatura no es nada fácil, entonces vamos a hacerlo un poco más dinámico. Agradecerles mucho este foro, Ricardo, muchas gracias. Agradecerles mucho este foro y este espacio. En verdad que estoy sorprendida, gratamente sorprendida de cómo el tema del derecho a protección de datos personales en México ha permeado en mayor medida tanto los organismos garantes de este derecho como personas interesadas, público en general, ha estado impulsando esta cultura de la protección de datos. Recuerden que por facultades de ley son los órganos garantes los que tienen esta gran responsabilidad de hacer que todos los ciudadanos, no solo los estudiantes de derecho, sino todos los ciudadanos sepamos, conozcamos nuestro derecho a protección de datos personales y cuáles son los alcances del mismo. ¿Okay? En esta ocasión se me pidió que hablara de la protección de datos personales en ámbitos digitales. Veo que Eduardo me hizo el favor de adelantarse un poco a los temas, que ya quedó planteado cómo tenemos un ojo espía que todo lo ve y que al final todo puede ser linkeado. Para empezar, ojalá puedan consultar la nota del día de hoy, donde se da a conocer que a través de la nube de Amazon, el padrón electoral, el padrón electoral de los ciudadanos mexicanos está en línea, está en la nube, ¿no? Lo cual es bastante grave porque evidentemente hay datos personales ahí que estaban a disposición de cualquier persona, sobre todo en un servidor o en una plataforma estadounidense con la jurisdicción y con las reglas que esto conlleva, y voy explicando a qué me refiero. Bueno, cuando hablamos de protección de datos personales en Internet, los que están parados, aquí hay lugares, vengan, pónganse cómodos porque no está nada sencillo estar ahí parado. Aquí o en los escalones o aquí. Vamos a hacer una clase, ¿no? Bueno, cuando hablamos de protección de datos personales en Internet, es uno de los grandes retos que se han planteado en la red, ¿ok? La evolución tecnológica, el desarrollo tecnológico, el uso de tecnologías ha permitido beneficios para la sociedad, sin embargo, han tenido un reto presente desde su origen, y es la privacidad y la protección de los datos que integran o que componen Internet, ¿ok? Este gran reto no se ha logrado solventar. Hay muchas iniciativas, hay esquemas de gobernanza, hay iniciativas de los gobiernos locales para tratar de regular esto, sin embargo no ha sido suficiente, y hoy día hablamos de que la red pues no tiene las medidas de seguridad, no tiene un marco jurídico idóneo y sobre todo no tiene actores comprometidos en salvaguardar la privacidad de las personas, ¿ok?
Siempre me gusta, cuando hablamos del tema de derecho a protección de datos personales y sobre todo pensando que son estudiantes de la licenciatura, hacer dos consideraciones previas. En México existen dos derechos que podrían confundirse por sí mismos. El primero es el de protección de datos personales y el segundo es el derecho a acceso a la información. ¿Ok? El órgano garante del Estado de México es competente para estos dos derechos. Sin embargo, no es lo mismo. Los dos son derechos humanos autónomos, pero ojo, la confusión radica en que el derecho a acceso a la información va a ser el límite del derecho a protección de datos personales. ¿Ok? Vamos a poner un ejemplo. Si yo solicito que me den los datos del director jurídico de la Secretaría de Gobernación del Estado de México, los datos que me podrían proporcionar solo son aquellos institucionales, aquellos que sean de consulta pública. ¿Por qué? Porque los datos de su celular, de su domicilio, del nombre de sus hijos, del colegio de los niños, son datos personales de la esfera íntima. Entonces ahí encontramos cómo la protección de datos establece límite al derecho de acceso a la información. ¿Ok? ¿Claros hasta aquí? Muy bien. A nivel nacional, igual, el órgano garante, denominado INAI, tiene competencia para ambos derechos. Aquí es importante, cuando hablamos de derechos, ya no sé si humanos o no, y ahorita les digo por qué, si hablamos de derechos humanos. Cuando hablamos de derechos e Internet, es importante decirles que esa falta de territorialidad para determinar la comisión de un delito o de una conducta nos lleva a replantearnos cuáles son las características de la red para poder así determinar o para poder emprender acciones que protejan al usuario a la luz de la utilización de estas tecnologías. ¿Ok? Normalmente, cuando nosotros en el ámbito tradicional determinamos la jurisdicción competente, ¿cómo la determinamos? La determinamos de acuerdo a una zona geográfica, ¿no? ¿En dónde dice que se cometió? ¿Quién publicó la lista? ¿No? ¿Quién cometió un delito? ¿Quién atacó la seguridad de una empresa? Pero ¿qué pasa en Internet? Que en Internet hay distintas jurisdicciones. Para empezar, no es un territorio físico. Segundo, puede haber varios estados involucrados. ¿Y por qué varios estados involucrados o varias empresas también involucradas? ¿Qué les parece un servicio, por ejemplo, ahorita con el del padrón electoral, un servicio de nube denominada Amazon, constituida en Estados Unidos, probablemente con un servidor que respalde la información en Irlanda y con un delito que se cometió en México? ¿Qué tal, Qué complejo, ¿no? ¿Cómo vamos a determinar la jurisdicción si de entrada hay tres países distintos y, ojo, tres o dos familias, al menos dos familias jurídicas diferentes? El derecho continental y el derecho del common law, ¿ok? Entonces, ya un poco lo había dicho Eduardo, como en el derecho del common law es un derecho del consumidor y no tiene la categoría de un derecho humano, que es la protección de datos personales. Por otro lado, el marco jurídico nacional se vuelve vinculante, o sea, el marco jurídico de México se vuelve vinculante solo para los sujetos que estén dentro de este espacio. Pero ¿qué pasa en este mismo ejemplo del padrón electoral? Que es una nota de hoy que tiene unas consecuencias interesantes. Ya vamos a ver cómo se defiende el INE de esto. Muy bien. Y justo porque se está discutiendo la Ley General de Protección de Datos en posesión de sujetos obligados, ¿no? ¿Sí sabían que está esa ley? Ahí vienen las responsabilidades de quién filtró y por qué estaba esta base de datos en una nube norteamericana. Bueno, entonces en el ámbito tradicional pues es muy fácil, ¿no? Ya tenemos doctrina de cómo determinar la jurisdicción, ¿ok? De qué marco jurídico aplicaría. Pero, ¿qué pasa con Internet? Es punto y aparte. Es un ámbito ambiguo, es un ámbito que se ha tratado de legislar, que no ha funcionado, que se ha tratado de impulsar, por ejemplo, el Convenio de Budapest para prevenir la cibercriminalidad, pero que nada ha servido, y que han habido intentos ahí aislados de tratar de regular lo que pasa en Internet, ¿ok? Sociedad de la información y del conocimiento. Imagínense que hoy día la moneda de cambio de esta sociedad, o la característica de esta sociedad, es la información. Tanto estados o entidades gubernamentales como empresas están interesadas en la información, ¿ok? Porque la información empodera, porque la información permite tomar decisiones. ¿Qué es el ciberespacio? No hay, de entrada, una definición jurídica, ¿ok? Si es un espacio social global donde todos confluimos para construir una sociedad del conocimiento, en teoría, en un aspecto muy filosófico. Por ahí el diccionario dice ámbito artificial creado por medios informáticos. Sin embargo, desde el derecho no tenemos una concepción y ni siquiera tenemos una incorporación de esta palabra en los textos normativos, ¿ok? ¿Dónde sí la hay? En algunos textos normativos
intercambios a nivel internacional, como podría ser el Convenio de Budapest, como podría ser, ¿cuál otro? El TTP y algunos otros, ¿ok? Es importante decir que las actuaciones en el mundo virtual van a tener implicaciones en el mundo real, ¿ok? A manera de que nosotros podamos entender esto y vayamos terminando la responsabilidad, es la manera en la que podemos hacer una red mucho más segura, en este caso, mucho más segura para la información de las personas. ¿Qué quiere decir? Que muchas veces pensamos que en ese ciberespacio se puede cometer cualquier tipo de acción contraria y que no va a pasar nada, ¿no? Tal vez en México no pase nada, pero vean, en 20 años a lo mejor pasará algo, ¿ok? Hoy día todo lo que pasa en Internet es rastreable y todo lo que pasa en Internet se puede identificar quién es el responsable, ¿ok? ¿Qué es el derecho a protección de datos personales? También eso es importante. Ya Eduardo les había dicho un poco de qué son los datos personales y cuáles son los datos sensibles, ¿ok? Aquí hay una discrepancia o más bien una confusión entre el derecho a la intimidad y el derecho a protección de datos. El derecho a la intimidad es mucho más amplio, ¿ok? Es ese derecho que tenemos de saber qué tanto le abrimos la puerta a los demás o qué tanto la cerramos, ¿ok? El derecho a protección de datos personales es esa capacidad que tenemos también para decir si damos o no la información, si ejercemos nuestros derechos en relación al mismo o no. ¿Y a qué derechos me refiero? Eso sí, no sé si ya lo vieron, los derechos ARCO, ¿sí, verdad? Sí. Estos derechos ARCO. Pues este ejemplo en el esquema. ¿Ok? La siguiente pregunta, ¿este es un derecho humano y fundamental en México? La respuesta es sí. La importancia de estudiar el derecho a protección de datos personales es justo esta, que es un derecho humano, que creemos que es reciente, sí, porque en México llega en 2002, ¿ok? En un primer intento a través de una ley de transparencia con aciertos y errores. Sin embargo, este derecho humano encuentra su antecedente más importante en la Declaración de los Derechos Humanos de 1948. ¿Ok? No es un derecho nuevo, vean desde cuándo está ahí latente en el contexto internacional, solo que en México pues nos atrasamos un poco en acogerlo, ¿ok? Se ha convertido también en un derecho fundamental en México, hay un reconocimiento expreso de la Constitución de este derecho y por lo tanto podemos hacer esa afirmación. La pregunta siguiente, si ya contestamos esta, sería, ¿hay regulación jurídica en México del derecho a protección de datos personales en Internet? Y la respuesta es no, porque aunque lo hubiera, materialmente se vuelve imposible poder determinar y poder obligar a estados terceros en un tipo de extraterritorialidad de la norma, ¿ok? Por ahí les pongo 3 grandes problemas de proteger la información en Internet. La primera, datos transfronterizos. Y voy más allá del dato transfronterizo y hablo de recolección internacional de datos, ¿ok? Hay constantemente un intercambio de datos, por ejemplo, los datos que son recabados en aeropuertos entre países para evitar el terrorismo. Aquí si a alguien le interesa, busquen la sentencia de Puerto Seguro de octubre de 2015, lo cual replantea y rompe un paradigma de estos datos transfronterizos. ¿Qué pasaba antes de octubre de 2015? Estados Unidos y Unión Europea intercambiaban todo tipo de información, ¿ok? Todo tipo. Acuérdense que ahora les hablaba un poco de los principios. Esa información que intercambiaban no cumplía con los principios, por ejemplo el de finalidad. ¿Por qué? Porque la información que intercambiaban iba mucho más allá de aquella estrictamente necesaria para prevenir el terrorismo, ¿ok? En primer término. A partir de octubre de 2015, la Unión Europea reivindica un poco el camino y dice, hasta aquí voy a compartir datos con Estados Unidos. A partir de este momento retomo la postura del derecho a protección de datos personales como un derecho humano y vamos a establecer estándares que cumplan con los principios del derecho de protección de datos y que cumpla con esa normativa internacional en un sentido proteccionista de la información de las personas, ¿ok? Eso en cuanto a los datos transfronterizos. Les hablaba un poco de la recolección internacional de datos. El mayor riesgo de nuestra información no es que entre otros, ¿no? Que nuestro país se la pase a un país tercero, le intercambie o la transmita. El mayor problema es que en el uso diario de Internet, ¿ok? En ese enviar información, enviar formularios, enviar pago, enviar número de cuenta, en cada botón que nosotros damos clic en enviar, hay una transmisión y hay un viaje, por llamarlo así, un viaje del dato, de la información de un país a otro que sucede en segundos. El gran peligro en relación a la protección de datos es esa recolección ilegal. ¿Por qué? Porque es una recolección internacional que no está acatando, evidentemente, ninguna legislación local de los países, ¿ok? Entonces, a manera de conclusión, y para los que les interesen podrán preguntar,
El dato transfronterizo implica un peligro, pero el peligro mayor es esa recolección, ¿ok? Es cada vez que yo doy enviar información, es quien en ese camino de la información podría captarla y podría hacer un mal uso de la misma, ¿ok? Legislación aplicable. Los países se han cansado en tratar de emitir marcos que protejan la información de las personas en Internet. Materialmente es imposible. A quien le interese, por ahí busque el manual de Tallinn. Ese manual de Tallinn se está impulsando en la Unión Europea, particularmente por Inglaterra. Sin embargo, el hacer posible las disposiciones del manual de Tallinn atendiendo a la dinámica de Internet, es prácticamente imposible. No va por el tema de legislación, o sea, sí es necesario un marco jurídico eficiente, pero se necesita la intervención activa de actores de Internet que realmente ayuden a la efectiva protección de la información de las personas. Y por último, la jurisdicción. Evidentemente tenemos conflictos entre varios estados, sin contar qué tal si quien vulneró la información y quien la publicó es una entidad gubernamental o es un particular, que eso también nos haría diferencias entre las acciones a seguir. Entonces, estos tres elementos o grandes rubros nos meten en problemas para resolver o para proteger de manera efectiva la información de las personas, ¿ok? Como ya les había dicho, los servidores y espacios de almacenamiento de las grandes empresas, ¿cuáles son las grandes empresas? Microsoft, Apple, Google, todas las empresas que prestan servicios en Internet, ¿ok? Facebook, se encuentran fuera del territorio nacional y la jurisdicción que va a aplicar es la jurisdicción estadounidense, ¿ok? Ojo, aquí hay algo, me parece lo suficientemente grave. ¿Qué pasa? Independientemente de que estos servicios tengan una constitución legal en Estados Unidos, si prestan un servicio en México, pues tendrían que ser sujetos de la legislación mexicana. Sin embargo, ese es uno de los grandes retos del órgano garante, porque podríamos analizar la sentencia del INAI, no quiero decir INAI versus Google, pero la resolución del INAI en contra de Google Inc. y veremos que el cumplimiento de esa resolución es materialmente imposible, no porque no existe el marco jurídico, sino porque no hay esa fuerza y ese carácter vinculatorio de las resoluciones, ¿ok? ¿Cuál sería la solución? ¿Cómo podemos hacerlo vinculatorio? No lo sé. Lo que sí sé es que no solo es el aspecto jurídico, sino los esquemas de gobernanza y la manera en que las empresas y la lex mercatoria determinan el funcionamiento de la red. Cultura general, para que lo sepan, el argumento de Google por el mundo cuando se le acusa de violentar el derecho a protección de datos personales es Patriot Act, ¿ok? Que es una legislación que hace extraterritorial las normas de Estados Unidos, donde siempre van a desconocer la jurisdicción del país del que se trate. Este argumento les ha funcionado por todo el mundo excepto la Unión Europea, porque los tribunales de la Unión Europea sí han logrado desvincular este argumento y han logrado que Google acate las normas y los estándares en materia de protección de datos personales en Europa, ¿ok? Por ahí alguien dirá que Patriot Act está no vigente porque su fecha límite de vigencia era 2015. Sin embargo, a través de otro instrumento que se llama Freedom Act, se reavivan las disposiciones de la Patriot Act y esta va a estar vigente hasta 2019, ¿ok? Este es un instrumento muy controversial en Estados Unidos y el Congreso estuvo dividido para saber si se aprobaba una extensión de la Patriot Act y finalmente así fue. ¿Cuál es el argumento y la justificación de siempre? Prevención contra el terrorismo, ¿ok? ¿Qué permite esta Patriot Act? Primero, invocar jurisdicción norteamericana y segundo, poder supervisar cualquier flujo de información cualquier flujo de información que pase a través de servicios prestados por empresas norteamericanas. O sea que información toda, no tenemos ninguna aplicación nacional en nuestro país, en nuestro celular, ¿sí? Difícilmente todas nuestras aplicaciones son o dependen de una empresa transnacional, ¿ok? Bueno, por ahí decían, cuando estuvieron en estas discusiones de la Patriot Act, decía, no se puede tener 100% de privacidad y 100% de seguridad, ¿ok? Sin embargo, el gran reto es lograr un equilibrio entre derechos. Acuérdense de esas clases de derechos humanos donde ya hablamos de ponderación, ¿ok? Una ponderación casuística que nos permita no vulnerar libertades y derechos de los usuarios, pero que nos permita seguridad en la red y seguridad en el ámbito físico. Bueno, ¿cuál
¿cuál es una de las posibles soluciones o hacia dónde podemos, cuál es la esperanza de que realmente se proteja la información en Internet? Es un tema de buenas prácticas, ¿ok? Es un tema de empresas socialmente responsables y les voy a explicar por qué. A medida que exista confianza digital en una empresa, el usuario va a utilizarla más y con esto se impulsa y se consolida el modelo de negocio. Si hay una empresa con una reputación de filtrar información, pues evidentemente el usuario no tendrá ninguna certeza de poder enviar formularios con los números de cuenta o con datos financieros o con otros datos sensibles, ¿ok? Gobernanza en Internet. Esta fue la última lámina que decidí traerles y que me parece muy importante. Hoy día se habla de los esquemas de gobernanza en Internet. México va a ser sede a finales de este año del Foro Mundial de Gobernanza en Internet, donde, o bueno, vamos explicando, donde todos los actores que convergen en Internet tienen una representación y tratan de establecer reglas, ¿ok? Dice, ¿qué es gobernanza? Es una representación de todos los actores. ¿Quiénes son todos los actores? Estados, usuarios, empresas, ¿no? Y algunas ONGs que también representan un poco el lado de los usuarios, ¿ok? Sin embargo, ojo, estos esquemas de gobernanza han servido muy bien para legitimar el discurso de una red segura, de una red con decisiones consensadas. Sin embargo, pone en riesgo, ¿ok?, la misma toma de decisiones que pueden llevarse a cabo en Internet por algo. ¿Quién define las reglas en Internet? Sigue siendo la lex mercatoria. No son ni los derechos humanos, no son los estados, y mucho menos somos los usuarios. Es la lex mercatoria a través de Facebook, a través de Google, a través de Instagram. En la medida en que estos esquemas de gobernanza en Internet en verdad puedan darle representación a los usuarios y a los gobiernos, en esa medida podemos hablar de una efectiva protección de datos personales. Hoy día el modelo sigue estando en riesgo porque no es una gobernanza consolidada. No podríamos hablar de los mismos esquemas o modelos de negociación de las empresas que la representación menor que pudiéramos tener los usuarios, ¿ok? ¿Se entiende qué es esto de gobernanza? ¿Sí? ¿Lo habían escuchado hablar antes? Ahora está de moda la palabra gobernanza y no solo para Internet, ¿eh? ¿Escucharon hablar de los presupuestos participativos del DF? ¿No? Bueno, gobernanza viene para toda la administración pública, que es una manera de legitimar la toma de decisiones. Si vamos todos a los que nos afecta un tema, vamos a tomar la decisión. Sin embargo, al menos en gobernanza en Internet sigue siendo desproporcionado porque la participación de la transnacional es mayor que la de los usuarios de la red. Entonces, sigue incidiendo la lex mercatoria, ¿ok? Riesgos en torno a Internet. Ya Eduardo les habló de los peligros de las redes sociales, de cómo nuestra información pues no es nuestra, ¿no? Es nuestro perfil, pero no es nuestra información, ya se la regalamos a Facebook. La geolocalización, los riesgos que implica la geolocalización. A quien le interese, ahorita hay un amparo pendiente de resolución que interpuso una ONG, bueno, no sé si son ONG, ¿qué es la Red de Defensa de Derechos Digitales? Sí, es una ONG, ¿no? De una disposición de la Ley de Telecomunicaciones de geolocalización, ¿ok? Eso va a sentar un precedente interesante porque se habla de que la geolocalización invade la privacidad de las personas, pensando en que podrían geolocalizarnos en cualquier momento sin estar necesariamente vinculados con la comisión de algún delito, ¿ok? Pornografía infantil. Este dato no le gusta no le gusta a la policía cibernética que lo diga, pero está, ¿ok? México es el país número 1 en producción, no en consumo, en producción de pornografía infantil, y la distribución de esta pornografía se hace a través de sistemas de encriptación para que la información llegue a Unión Europea. Entonces esto también es un tema que los gobiernos han minimizado, pero que hoy día implican también consecuencias en el mundo físico, en el mundo tradicional, en el mundo real. Suplantación de identidad, ¿ok? Ojo, aquí ya los bancos están poniendo las pilas, ya hay expertos tratando de concientizar a sus usuarios. Configuración predeterminada de las redes sociales. En la Unión Europea, por default, la configuración debe ser todo privado, ¿ok? O sea, por default, yo abro un perfil y entonces todo es privado.
privado a menos que yo decida hacerlo público. Y aquí es al revés. En México y en Latinoamérica abro mi perfil, me aprovecho que no todos son nativos digitales, que no todos tenemos la habilidad de utilizar de la mejor forma la red social, y por default todo es público a menos que el usuario es un usuario avanzado y vaya cerrando y vaya poniendo un candado y vaya protegiendo su información, ¿ok? Como ya les decía Eduardo, hay perfiles de comportamiento. Aquí hay mucho dinero de por medio. Parece ahí como muy inofensivo. Hay perfiles de comportamiento, ¿no? Pues total, ya saben a dónde voy a viajar y cuánto voy a gastar, ¿no? Y es más, saben antes que yo cuál va a ser mi siguiente destino turístico. Aquí hay mucho dinero que se está vendiendo a las empresas. De esto tienen justo el modelo de negocio montado Google, de cómo a través de la minería de datos pueden predecir nuestro comportamiento como compradores o como posibles consumidores de un servicio, ¿ok? ¿Cuál es el reto? ¿Qué necesitamos para navegar de forma segura? Imagínense cuántos países, la Unión Europea, Estados Unidos, todos preguntan mucho cuál es el reto, cómo vamos a hacer de Internet un lugar seguro para niños, niñas y adolescentes y para usuarios en general, ¿ok? No solo, yo les decía, no solo es un tema de marco jurídico, es un tema de industria que apenas están ahí con sus políticas de aviso y bajo información. Es un tema de familia, de instituciones educativas y de gobierno. No solo es el gobierno, ¿ok? Es un conjunto, aquí siguiendo un poco las recomendaciones del memorándum de Montevideo que hicieron algunos expertos ya hace algunos años, ¿ok? Bueno, yo no quiero quitarle tiempo a mis demás colegas, hoy son mis colegas, fíjense, qué interesante las vueltas que da la vida. Y entonces voy a dejar a disposición mi correo electrónico, cualquier duda que tengan, no duden en plantearlo, como les dijo Luis Ricardo, es un foro para dejar inquietudes que podríamos... Yo tengo una pregunta así rapidita antes de que se me vaya, para que no me pueda responder. Sí. Vamos a suponer de que, bueno, ya ve Uber, ¿no? Que a fin de cuentas yo doy una localización de donde estoy ubicada, Sí. Uber sabe dónde, me recoge, vamos a pensar que, vamos a dramatizar un poquito, ¿no? Que a lo mejor me secuestran, ¿no? El chofer de Uber. Entonces, ¿quién va a ser aquí la persona responsable? O sea, ¿puedo demandar directamente a Uber o es al chofer que Uber está obligado a darnos quien suministró ese servicio en el momento en que se secuestró? Miren, esa pregunta da para muchas respuestas y no sé por dónde empezar. Uno, Uber acaba de entregar información de los usuarios en Estados Unidos, lo cual crea o genera una reputación muy mala de la empresa. Por eso les hablaba hace rato de buenas prácticas. ¿Tenían margen de maniobra? No, la verdad es que no, ya se lo habían requerido por dos ocasiones anteriores y dijeron que no lo iban a entregar, los iban a multar y entonces trataron de entregar con ese principio de finalidad como la información que fuera exclusiva para el fin que perseguía el gobierno. Sin embargo, entregó todo, entregó viajes, nombres, cuentas, entregó todo, ¿ok? ¿Qué propicia eso? Que los usuarios no estemos tranquilos en la utilización del servicio. Digo, aquí en México no nos queda de otra, es eso que nos asalten en el taxi, ¿no? O sea, tampoco hay mucho margen. Segundo, justo antes de salir para acá veía que en Estados Unidos hay un fallo por ahí de un tribunal donde no reconoce a Uber como un patrón o como responsable de sus trabajadores. Se entiende como un esquema de prestación de servicios donde aquí el responsable sería meramente el chofer. No hay una corresponsabilidad de la empresa en estos nuevos esquemas pues laborales, ¿no? De tipo outsourcing y demás cláusulas. Es importante decirles quién tendría que pedir información. Aquí Uber solo podría entregar la geolocalización de ese coche o de ese chofer siempre y cuando, en teoría, hubiera una petición judicial. El gran riesgo es que puede ser un ministerio público, ojo, o cualquier persona, o cualquier servidor público a quien se le haya delegado la facultad. Ahí, en esa parte del ministerio público, juez o cualquier servidor público que se le delegue esa facultad, ahí versa el amparo que está pendiente de resolver, porque decían, si ni en el Ministerio Público confío muchas veces, ¿cómo sé que no es una persona que obtuvo esa facultad para otro fin? Entonces ahí versa, pero en la pregunta concreta, Uber no es un responsable solidario, meramente es el chofer, ¿ok? ¿Para qué si es un responsable solidario? Para entregar la información, la geolocalización, pero no se le va a sancionar por el secuestro, simplemente se le podría sancionar por no entregar la geolocalización en el momento en que la autoridad se lo requiriera.
pues déjenme, ahí está, pasamos, ahí están los datos de contacto, cualquier duda que tengan, no duden en escribir, me tarda un poco, pero seguro contesto, ¿ok? Muchas gracias. Muchas gracias. Le pediría a David que pasara con el tema de ciberguerra. Buenas tardes a todos y todas, gracias por su asistencia. Mi nombre es David Enríquez García. El objetivo de esta presentación es precisamente lo que ya hemos compartido, generar inquietudes sobre temas que actualmente se están suscitando en Internet. Yo les vengo a hablar un poco acerca de lo que es la ciberguerra y cómo este ciberespacio actualmente se está tratando de regularizar en algunos aspectos para poder atacar este problema. En cuanto a las definiciones, bueno, hay que mencionar que actualmente hemos depositado muchos servicios dentro de la Internet, y esos beneficios que nos da la comunicación y la velocidad de atender nuestras necesidades, pues hacen de esta una vulnerabilidad importante, porque pues basta que alguien o algunos grupos encuentren alguna forma de vulnerar o de tener acceso a nuestras bases de datos para generar problemas o pérdidas económicas a veces irreversibles. Pero ¿qué es propiamente el ciberespacio? Bueno, el ciberespacio propiamente, como ya lo mencionó Andrea, no hay una definición actualmente pues universal. Sin embargo, podremos decirles que inicialmente se consideraba propiamente la infraestructura de la Internet como ese ciberespacio, por así decirlo. Sin embargo, actualmente ya la información que está dentro de esta red de Internet, pues también ya se considera parte del ciberespacio. Entonces es esta suma tanto de la infraestructura como de la información la que nos da una idea muy general de lo que es propiamente el ciberespacio. En este ciberespacio pues tenemos el dilema de que tenemos los beneficios que nos brinda la Internet, pero por otro lado pues la protección de los derechos humanos de los usuarios propiamente que usamos propiamente la red. En cuanto a la ciberguerra, bueno, también la refieren como guerra informática o guerra digital. Hace referencia al desplazamiento de un conflicto. Se consideran ahorita ya, por ejemplo, 5 espacios, ¿no?, donde hay conflictos. Podemos hablar de la tierra, del aire, del agua, del espacio, pero también del ciberespacio. Entonces, en este tipo de conflictos podríamos decir que podría pensarse que no hay pérdidas o que no hay derramamiento de sangre. Sin embargo, las consecuencias de esta actividad sí puede repercutir en la vida o en el mundo físico. Podemos saber que muchos de los objetivos de esta actividad no nada más se va sobre los gobiernos o sobre las empresas. Muchos de estos ataques van dirigidos también a infraestructuras críticas. Las infraestructuras críticas hablamos de los servicios como la generación de energía, los servicios de salud, por ejemplo, la distribución de agua potable. Si estos servicios se ven afectados, ¿y por qué se verían afectados? Porque pues, en muchos países se administran a través de las tecnologías de la información. Si se llegan a ver afectados, pues repercuten en la vida de la población. Ya lo vimos, los objetivos propiamente son los gobiernos y la infraestructura crítica. Bueno, propiamente en la regulación del ciberespacio que tenemos, a veces se dice si Internet es propiamente una utopía, y es que tenemos dos grupos, ¿no? Un grupo donde dicen tenemos que regularizar Internet a partir del derecho, porque Internet es un claro ejemplo de que el mundo no puede vivir sin reglas, o que es imposible que solamente nos dirijamos por las reglas de cortesía o
o usos y costumbres, ¿sí? Por eso se piensa que Internet podría ser una utopía. Por otro lado, tenemos a quienes no les parece en lo absoluto correcto que haya reglas dentro de Internet, porque no creen que la libertad de expresión o, por ejemplo, la libertad de expresión o el acceso a la información, la investigación, está regulada. Entonces hay este choque, ¿no? Hay este choque, pero se deben de buscar esos puntos de equilibrio donde precisamente veamos que la regulación bien puede ser a través de ese equilibrio, porque no podemos hablar de una autorregulación, porque difícilmente se puede obtener responsabilidades dentro de Internet, pero tampoco lo podemos dejar todo en la autorregulación. Por eso también coincido en que debe haber buenas prácticas dentro de Internet que nos permitan darnos esa confianza como usuarios dentro del uso del mismo ciberespacio. ¿Qué se está haciendo? Pues propiamente hay los países no tienen normalizado, por así decirlo, no tienen regulado el término de ciberguerra, por así decirlo. Sin embargo, sí en muchos países lo que se ha hecho es generar normativa que pues identifique la comisión de delitos a través de los medios informáticos o de las tecnologías de la información, que permita ser sancionado. Por ejemplo, en la familia jurídica de Common Law tenemos Australia, Austria, Canadá, Estados Unidos y Reino Unido, donde ya existen algunas leyes que sí tienen identificados algunos comportamientos que bien pueden ser sancionados. Bueno, en la familia jurídica romano-germánica tenemos Alemania, Italia, Francia. En el caso de México, pues el Código Penal Federal pues sí sanciona el acceso ilícito a sistemas de equipo informático. En el caso de Asia, Japón tiene una ley informática de acceso no autorizado, y en el caso de China, que es más socialista, bueno, en el caso de China, quizá algunos tengan conocimiento, es muy riguroso el acceso a Internet, incluso la consulta en Google no es como el acceso que ahorita nosotros tenemos. En el caso de la ciberguerra, muchos países han creado ejércitos, literalmente llamados ejércitos especialistas, que están sondeando las redes, defendiéndose, o incluso algunos grupos radicales generando ataques. Pero en el caso de China, aún así, cuenta con un Ministerio de Industria e Información que establece lineamientos para el uso de una computadora. O sea, los países se ven interesados en al menos regular el uso de las tecnologías de la información para evitar la comisión de delitos. La normativa internacional, la ONU, el caso de la ONU ha generado algunos lineamientos, pero han sido muy específicos, y pues propiamente no ha tenido así como que un impacto sobresaliente, porque no se ponen de acuerdo las naciones en cómo regularlo. El caso del Consejo de Europa, está el convenio de Budapest, el cual, sí habla efectivamente de, entre otras cosas, técnicas de investigación, el aumento de la cooperación entre las naciones. Es un convenio que, actualmente es de los más importantes en cuanto a materia de la regulación, un intento de regular la comisión de delitos dentro del Internet. Y la Unión Europea, tiene una agenda digital que también considera la propuesta de establecer normas en materia de jurisdicción en el ciberespacio. La OTAN, y esta es la parte que ahorita más actual, si bien estuvo la cumbre de Lisboa en 2010, creó el manual de Tallinn, que Adriana también ya comentó brevemente. Esto salió en 2013, pero actualmente se espera que en el segundo semestre de este año se genere la segunda versión. Y básicamente lo que hacen es un grupo de expertos se juntó y empezó a analizar toda la normativa aplicable a la seguridad, la ciberseguridad,
y lo llevó al ciberespacio, ¿no? O sea, están viendo cómo aquellos derechos internacionales, la cultura de derechos internacionales, llevarlo al nivel del ciberespacio. Y bueno, esto es lo que a grandes rasgos habla el manual de Tallinn. Y bueno, los que están aquí veo que hay varios de derecho. Habla propiamente de que, bueno, está el principio de jus ad bellum, que es el derecho a la guerra, y el jus in bello, que es cómo regular el desarrollo del conflicto armado. O sea que básicamente, mientras no haya una normatividad global, los conflictos que se lleven a cabo dentro del ciberespacio deberían estar regulados por estos dos principios. A manera de conclusión, bueno, la ciberguerra es una consecuencia de aspectos que aún no se han regulado en Internet. ¿Y qué es lo que urge en este sentido? Uno de los puntos importantes es que se deben establecer a qué nivel el uso del ciberespacio es un derecho y cómo debe ser protegido. Otro punto importante es que se determine hasta dónde el Estado puede intervenir en nuestras acciones dentro del ciberespacio. Coordinar las acciones legales que a consecuencia de actos en el ciberespacio afecten a varias jurisdicciones. Crear estrategias que permitan armonizar el ciberespacio, el derecho a la intimidad con la necesidad de identificación de los delincuentes y la obtención de evidencia del delito. Determinar nuevos delitos que puedan existir que sean exclusivos de acciones en el ciberespacio. Aquí hago una pequeña pausa porque, bueno, yo soy ingeniero en comunicaciones y electrónica y el punto aquí importante es que al regular o al hacer el intento de regular el Internet o todo esto que se está discutiendo en el ciberespacio, no lo podemos hacer solo desde el punto de vista de los que estudian Derecho, porque, como vemos, hay toda una infraestructura técnica detrás de esto. Como ingenieros, a veces nos pueden decir, oye, ¿se puede hacer esto? Y nosotros, pues sí, efectivamente se puede hacer y podríamos empezar a trabajar en ello. Sin embargo, necesitamos también de los abogados porque ellos nos dan la pauta. Está bien, hagámoslo, pero de la forma correcta, ¿no? De tal forma que lleguemos juntos al objetivo que se busca y que si se presenta ante un juicio o ante una entidad legal, pues no nos echen abajo todo el procedimiento y todo el trabajo, ¿no? Es por eso que pues vengo a compartirles esta inquietud. Sé que hay mucho de derecho, espero que también haya muchos de la parte técnica, porque trabajando juntos se pueden lograr muchas cosas muy importantes. Y este tema en particular, bueno, no específicamente la ciberguerra, pero sí toda la parte del derecho, protección de datos, tiene que ver precisamente con esto, con aprender a trabajar juntos. Finalmente, bueno, como conclusión, los gobernantes que recurran a la ciberguerra lo tendrán que hacer desde el respeto al jus ad bellum y el jus in bello, hasta que, bueno, deberían ser las bases para poder empezar a regular toda la parte de los conflictos que se llevan dentro del ciberespacio. Pues por mi parte, esto es todo y pues muchas gracias. Le pediría por favor a Manuel, si pudiera por favor tomar espacio para el tema de transferencias internacionales en protección de datos. Buenas tardes. Bueno, yo vengo a hablar un poco sobre lo que es transferencias internacionales de datos personales. Bueno, ahorita ya creo que lo tocamos un poco con Andrea, nuestra maestra en Infotec, pero es un poquito más amplio en cuanto a nuestros datos y cómo estos se transfieren a otros países. Hay que decir, bueno, aquí no hacer una distinción, no es lo mismo transferencia de datos que recolección de datos, para que no estén con una idea equivocada, por decirlo. Bueno, el objetivo es dar a unas nociones de lo que es datos personales, todo lo que contiene la esfera de una persona, la intimidad, la privacidad y lo que es la protección de datos y cómo estos datos en un mercado ya global, cómo es que se transfieren de un país a otro
¿Y qué es lo que implica? Porque en cada país tenemos diferentes leyes de protección de datos. Y también depende mucho del sistema jurídico. También ustedes creo que soy menos indicado para decir esta parte de los sistemas jurídicos. Bueno, por aquí tenemos lo que es un dato personal. Todos tenemos estas atribuciones. Tenemos un nombre, tenemos un número telefónico, un número celular. Tiene varias clasificaciones nuestros datos personales, tanto de los íntimos, que es la esfera más profunda de nosotros, y llegamos a los datos personales, que son los que de alguna forma tenemos que compartir con los demás para poder recibir algún servicio o una prestación de servicio para nos brinden un nuevo servicio, por decirlo. Imaginemos que nosotros somos iceberg. Digamos que nosotros primero tenemos nuestra intimidad, que son datos muy íntimos de nosotros en nuestro hogar, que solamente nosotros sabemos y que si lo permitimos, lo podemos compartir a alguien más, pero es muy íntimo de nosotros. Nuestras preferencias sexuales, nuestra religión, nuestras ideologías, datos muy de nosotros. Tenemos lo que es privacidad. Bueno, se considera como el derecho a ser dejado, es algo un poco, digamos que va saliendo de lo íntimo a algo más, decir entre comillas, un poco público, pero no. Por ejemplo, cuando vas al baño es algo privado, ¿no? Y datos personales, que es a donde llegamos, ¿no? Que son los que realmente de repente compartimos con, vamos a un servicio que nos proporciona un servicio, no sé, de cable o de teléfono, proporcionamos ciertos datos que sean proporcionales al servicio que nos van a proveer, el servicio de venta de una línea telefónica o del cable, ¿no? Y proporcionamos nada más datos muy específicos, el nombre, la dirección, y a dónde nos van a cargar, si es domiciliado o no, a dónde va a ser el pago, ¿no? Y datos muy controlados y sin proporcionar más datos de aquellos que no debemos. Todos estos son derechos: derecho a intimidad, derecho a privacidad y datos personales. Tenemos diferentes nomenclaturas. Tenemos por ahí el derecho fundamental, que ya tocó muy bien Andrea. Tenemos lo que es el habeas data y tenemos lo que es la autodeterminación informativa. Todas, principalmente todos se refieren al poder de una como persona decidir cómo administrar nuestros datos, con quién sí compartimos y con quién no compartimos nuestros datos. Voy un poquito rápido porque sí tenemos un poco contado el tiempo. Bueno, ya vimos que tenemos desde lo que es el dato, la intimidad, privacidad, protección de datos, todo un derecho fundamental, ¿no? Bueno, el dicho, el poder de disposición del control de las personas sobre su información para determinar quién, cómo y para qué usar sus datos personales. Bueno, esto creo que ya también nos tocó también Eduardo y también nos tocó Andrea en cuanto a sistemas jurídicos. Yo me enfoco a dos principalmente, que es el europeo y lo que es el estadounidense, que es el comodoro. Uno que sí tiene como derecho fundamental lo que es la protección de datos, y el otro que, bueno, el estadounidense en su caso tiene la parte de la protección de privacidad, que ya vimos ahorita en el iceberg, que son dos términos un poco diferentes, y que en el caso europeo tiene una regulación ya vasta en cuanto a la protección de datos. En el caso estadounidense es una autorregulación y que va más por el sector sectorial. ¿Por qué? Porque ahí lo que ellos quieren es no inhibir la parte económica, pues que se requiere ese intercambio de información, pero sin embargo sí la tienen protegida por la parte de privacidad. Bueno, aquí lo vemos, son diferentes sistemas jurídicos que, bueno, ustedes ya pueden conocer mejor que yo creo. Pues yo no me enfoco en la parte, bueno, ya les dije que tenemos la parte de Europa y América del Norte. Bueno, la teoría de que en México tenemos una ley de protección de datos, ¿no? Que es la ley de protección de datos, en cuestiones particulares. Tenemos la otra de transparencia y la información, que también nos mencionó Andrea. Y no sé si ustedes más conozcan otras leyes en la parte de nosotros o ¿no? Bueno, en otra parte del país, en otros países, tenemos en Alemania, en Suecia, Estados Unidos. Eso es un varios nombres cultural nada más, los muestro. Como es que otros países ya se han adelantado para tener una legislación de protección de datos, dándole un énfasis más.
aparte de que lo tienen en sus constituciones, lo pueden tener como privacidad y aparte lo tienen como protección de datos ya en la constitución. Bueno, eso es lo que ya les comentaba en los sistemas jurídicos. Y bueno, un contexto un poco más regional, son los países latinoamericanos que ya llevan su legislación, algunos ya por lanzarla, otros en planeación. Y bueno, este es nada más un grafo que nos dice más o menos en qué países, tenemos, si se cuenta con una ley de protección de datos, en qué países no hay protección de datos y en qué países está como que en proceso de. Esto lo comento porque ahorita como no vamos a hacer rápidamente un ejercicio rápido de cómo es, qué conceptos básicos intervienen en la parte de hacer una exportación e importación de datos personales como tal. Tenemos algunos actores en la esfera legislativa, tenemos ahí tratados de derechos humanos, que igual de ahí había algunos. Bueno, todos definen privacidad. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia. Tenemos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que también ya lo tocamos, Convención Europea de Derechos Humanos, Convención Americana de Derechos Humanos, algunas directrices de la ONU y de los Estados Americanos. Ahí también tenemos algo. Todos ellos consideran la parte de protección de datos y la parte de privacidad, pero lo contemplan como tal. Tenemos ahí las directrices de la parte de la OTE, el marco de privacidad de la APER, el convenio 108 que también ya lo hemos tocado, la directiva, el 5.3 que es una de las que está ahorita, bueno, que es una de las más fuertes en el caso de Europa, la ley iberoamericana de protección de datos. Todos son actores que ya han hecho en su parte ellos algunas recomendaciones o tienen sus principios de protección de datos. Bueno, ahora nosotros, esta es una imagen esquemática de que somos aquella persona que es titular de los datos, tenemos nuestros datos como tal, los administramos y se los pasamos a compartir a alguien más para que nos dé el servicio. Este controlador o responsable, según se le denomina responsable porque es el que está recabando nuestra información, lo requiere para hacer un cierto tipo de procesamiento de información para proveernos un mejor servicio. Pero a su vez esta empresa o este responsable no tiene la infraestructura tecnológica y requiere hacer un procesamiento por afuera, que eso puede ser tanto local en un país como en México, como en otro país diferente a México. Es por eso que se le encarga a un tercer ente que se le denomina encargado. Que bueno, es el proveedor, puede ser cualquier proveedor, puede ser un proveedor que sea un servicio con la nube, un proveedor que es un data center, entonces está un centro de datos que está en otro país. Es aquí donde entra ya un poco más, entra en jugada estos tres principales. Hay más actores, pero estos son, digamos que estos son los principales. Podemos encontrar un subencargado que aparte le ayuda al encargado de hacer el procesamiento de datos personales. Y bueno, ya les comentaba, cuando se contrata un servicio que fuera de nuestro país, tenemos ahora se le denomina exportador e importador. Estos conceptos los traigo de la Ley Orgánica de Protección de Datos de España, porque ellos sí tienen una definición de lo que es un importador y exportador de datos en la parte de regulación de Europa. Bueno, tenemos una N cantidad de combinaciones de exportación de datos. Bueno, ya vimos los entes o los actores que se refieren a la parte que tienen una parte de protección de datos y que aparte anexan otro apartado para hacer la transferencia de datos personales. Tenemos a la Ley Iberoamericana de Protección de Datos, la OEA, la OTE y la APER. Tenemos a los Estados miembros de la Unión Europea, que esos tienen, son países miembros que entre ellos tienen convenios para hacer este flujo libre entre la Unión Europea de datos personales, pero sin embargo también pueden hacer flujos de transfronterizos de datos a otros países de nuestro lado o cualquier otro lado del mundo, siempre y cuando cumplan con ciertos requerimientos de nivel de protección adecuado, principalmente para garantizar la
la protección de los datos de las personas como tal. Ahí vimos la que era la directiva, que es es toda una serie de artículos de cómo se trata el procedimiento automático y transferencia de datos personales. Bueno, respaldamos el artículo 2526. Tenemos el convenio 108, que por ahí también está dentro de la Unión Europea. Y bueno, anteriormente ahorita también ya nos habló Andrea sobre la parte del Safe Harbor, que por ahí ya está difunto. Bueno, esto ya creo que fue en octubre de 2015, donde ya el Tribunal Superior de Justicia Europea lo invalidó, porque, bueno, en ese caso Estados Unidos atentaba contra el derecho fundamental de los ciudadanos europeos, porque ponía como prioridad ponía como prioridad seguridad nacional para poder intervenir en sus datos personales de ciudadanos de la Unión Europea. Pues que se declinó Safe Harbor, y en su parte apareció otro que se llama el Privacy Shield, es un escudo de privacidad. Todavía no está ni promulgado ni nada, está en palabras, está en pláticas, que va a venir a sustituir al Safe Harbor. Bueno, yo creo que pasé. Y bueno, en cuanto a poder nosotros transferir un dato personal de un país a otro, y ya vimos que hay diferentes leyes de protección de datos, y aparte son sistemas jurídicos un poco diferentes. Cada ley de protección de datos tiene sus instrumentos para poder hacer esa exportación. Por ejemplo, en el caso de España, prevé como cláusulas que se agregan a contratos donde se le obliga a la persona encargada en el siguiente país decirle que se va, no sé, dentro de las cláusulas puede decir algo, que se va a tener un nivel adecuado de protección de datos para asegurar para asegurar su derecho de privacidad y intimidad de los ciudadanos, agregando esas cláusulas dentro de un contrato. Bueno, que me va a pasar esto, ya está un poquito. Ya es un poquito. Tengo una pequeña pregunta respecto a la nueva ley que va a entrar en vigor en el 2017, sobre donde ya todos los bancos que están supuestamente en paraísos fiscales, va a poder Hacienda saber, ¿no? Va a poder abrir, por ejemplo, en Suiza, ¿no? Entonces, Suiza va a abrir toda la cartera de secreto bancario, que ya no va a ser secreto bancario, ya va a ser una utopía, ¿no? Entonces va a poder ver las cuentas bancarias y todo eso. Eso no es accesar ante los datos personales de los clientes que confían en un banco, en que no quieren que sepa el dinero que vaya a tener, digo. Entonces, ¿hasta dónde llega esa protección o esa entrada de un gobierno a través de Hacienda como órgano garante para poder averiguar los datos personales bancarios de las personas? Entonces, ¿esa información es íntima o se considera privada? Mis cuentas bancarias. Son las privadas, pero creo que ahí el ente regulador es ¿cómo se llama el otro ente regulador? Aquí con la comisión de... No, pero es hay que regular el sector bancario. Conducir. Sí, bueno, no sé, pero bueno, si nos vamos por la parte de datos, bueno, es que va a poder ver datos de cuentas bancarias que se abren en otro país. No creo que es una regulación propia de cada país. No puedes ir a abrir la puerta de una institución aparte de ciudadanos mexicanos, porque esos datos están almacenados en ese país y se regulan con ciertas regulaciones de ese país. No es de que sea extraterritorial, está representado por ahí a esa información de otro país. Lo que pasa es que ya hubo un convenio internacional en el cual se abrió esa puerta, ¿no? De que a raíz del 2017, con la ley de lavado de dinero que se promulgó el año pasado,
Entonces, y que va a entrar en vigor el próximo año para que la gente se entere durante un año de todo lo que va a pasar. Ya. Entonces dicen que todos los bancos donde tú tengas tu dinero, vamos a pensar que yo tengo mi dinero en las Islas Caimán. Ya. Entonces las Islas Caimán va a poder, Hacienda si pregunta a ver cómo tienen las cuentas bancarias Gabriela Cadilla. Entonces ellos van a poder accesar y decirle, tiene 10 millones de dólares, ya me gustaría, pero bueno, 10 millones de dólares, tiene tanto dinero, y entonces eso yo siento como que es una intimidación a mi persona. Entonces, ¿quién nos va a...? Ahí va a tener que intervenir, porque obviamente estamos hablando de un tratado internacional, donde obviamente México, al ser parte, en este caso, para empezar, dedicado completamente ignorante a esa parte, no voy a investigar, porque obviamente su obligación todo el mundo estar actualizado, pero que es importante sobre todo ver bajo qué términos se suscribe ese tratado internacional. ¿Por qué? Porque obviamente nosotros contamos con una ley de secreto bancario. Entonces obviamente, a la hora en que tú suscribes un tratado internacional, o sea, por la jerarquía y la estructura de la ley, obviamente no podrías hacer esa violación del secreto bancario. O sea, a mi parecer, sí, independientemente de que tú puedas brindar acceso, más que desde el punto de vista de una cooperación internacional, no considero que pueda ser como viable que tú le brindes completamente la información para saber cuánto tiene, cuáles son, etcétera, etcétera. Obviamente tendría que ver toda esa parte de cómo está estructurada, pero sí respetando esa parte de secreto. Bueno, y también habría que considerar los fines. Por ejemplo, en México los datos financieros forman parte de una ley sectorial, o sea, no son esa ley general que la aplica a todos ni las mismas reglas. En este caso siempre o casi siempre prevalece el secreto, el secreto de la información sobre cualquier otro derecho que pudiera estar en contra, ojo, salvo que un juez sobre ese caso específico le esté solicitando. Esta ley de lavado, antilavado, se está instrumentando en el país con la finalidad de evitar la evasión fiscal. Entonces lo que sí podría hacerse y que hoy día se hace y que no es contrario, bueno, desde la postura de los estados, en mi perspectiva creo que sí, es ese intercambio de información entre autoridades a fin de evitar evasión fiscal. Entonces eso hoy día se está haciendo, y también un claro ejemplo lo podemos encontrar con las nuevas técnicas de Big Data. Un ejemplo bien concreto. El CONACYT, que es el Consejo Nacional de Ciencia, emite una convocatoria donde dice: todos van a poder obtener una beca, pero ojo, coordinadores, ni postulen a sus alumnos, porque yo ya tengo una base de datos de quienes trabajan, y si trabajan no pueden ser sujetos de una beca, ¿okay? La pregunta del millón sería: ¿cómo el Consejo Nacional de Ciencia, que atiende objetivos muy distintos, tiene una base de datos de las personas afiliadas al IMSS o al ISSSTE, ¿no? Entonces, esto está siendo posible gracias a las técnicas de Big Data y a la cooperación entre instituciones públicas. Entonces, hoy día ya se habla de ello, sin embargo no es algo nuevo, toda la vida ha existido, solo que el avance tecnológico, el Big Data, el almacenamiento de grandes números de información permiten que sea posible, pero siempre ha sido el compartir información desde mi perspectiva de una manera ilegal, desde esa opacidad donde el titular de la información ni conoce quién tiene su información y mucho menos a quién se le están transmitiendo. Pero digamos que la declaración que se está haciendo es solo para fines de evitar evasión fiscal y cooperación entre autoridades. No es que nosotros podamos acceder a una base pública de los estados financieros de las empresas. Esto solo significa que el Ministerio de Hacienda de un país le podría solicitar al secretario de Hacienda en nuestro país alguna información para saber si una empresa en un país distinto está evadiendo, está lavando dinero o qué es lo que está haciendo con sus activos. Pero eso no significa que va a estar puesto a disposición en consulta pública y que todos podríamos saber en qué banco cuánto tiene y qué servicios tienen ligados a la cuenta, porque ahí sí prevalece el derecho a protección, el derecho a la intimidad y todo lo que conlleva. Entonces, solo son casos muy específicos. Y ojo, no es algo nada más de México. Justo ahora con los papeles de Panamá, justo ahora esto tiene mucho más sentido para articularse, para impulsarse en un contexto internacional. Ya. Los dejo. Bueno, si impresionas rápido.
hay diferentes mecanismos que podemos implementar para poder hacer una transferencia de datos de un país a otro. Podemos hacer cláusulas contractuales del país, donde el encargado de estos datos le obligamos a responder por ese tratamiento y que va a ser de acuerdo a las finalidades de esa información. Y que lo dejo hasta ahí. Bueno, el tema del que les voy a platicar, como ya bien lo comentó Ricardo, yo soy informática, yo me especializo en proyectos informáticos. Sin embargo, si ven la bolsa que les acabo de dar el informe, dice transparencia y protección de datos para todos. Justo eso es lo que venimos a hacer, la parte técnica en este simposio, ¿no? Que es un derecho al que todos tenemos acceso y por lo tanto, como sociedad, todos estamos invitados a participar en él. La parte de accountability, bueno, quiero empezar con 3 reflexiones muy breves. El primero, ¿quién obtiene un beneficio mayor a partir de un intercambio de bienes y servicios? ¿Quién obtiene ese beneficio? ¿Quién es más beneficiado cuando hacemos una compra en Internet? ¿Nosotros que obtuvimos un bien o servicio o las empresas que se quedan nuestros datos, como ya bien lo dijo Eduardo y la maestra Andrea, y que a partir de eso hacen perfilamientos para después tener una mayor retribución económica? Pensémoslo un poquito. ¿Hasta dónde se respetan esas fronteras entre un consumidor y un prestador de servicios? Por otro lado, a la hora de hacer estas compras en Internet o estar navegando en Facebook y en todas estas redes sociales, ¿estamos conscientes de que estamos cediendo esta privacidad a cambio de estos beneficios? No lo sé, pero habrá que averiguar, ¿no? ¿Cuáles son las tendencias actuales hoy en protección de datos? Hablaba la maestra Andrea que hay una parte donde las instituciones son quienes deben estar protegiendo este derecho. Como es un derecho, obviamente implica que los gobiernos y los estados como tal son los garantes de ese derecho. Sin embargo, no son los únicos. También está el lado de las empresas y el lado de la sociedad. Por parte de las empresas, las técnicas actuales de protección de datos implica, como aquí lo menciono, en implementar medidas anticipadas y adecuadas que obviamente hagan que los datos que nosotros estamos recabando tengan un adecuado tratamiento de acuerdo a las leyes aplicables. Asimismo, implica en este sentido generar para estas empresas la evidencia suficiente para que a su vez obviamente tengan este compliance, ¿no? Como bien lo mencionan algunas leyes. ¿Cuál es la fuente de estas regulaciones o de estas responsabilidades? Pues es las directrices de la OCDE de 1980, el convenio 108 del Consejo de Europa y el marco de privacidad del Foro de Asia-Pacífico. En cada uno de estos se van estableciendo ya cuando tengan su clase de Derecho Internacional. Como lo mencionaba ya Manuel, seguramente ustedes saben mucho más de estos temas que nosotros, lo podrán ver muy, muy a fondo. ¿Qué es la accountability o la responsabilidad? Es pues responder éticamente al tratamiento de la información proporcionada o recabada a través de los medios de los cuales es manipulada. ¿Qué hace falta en este sentido? Bueno, pues es hacer la trazabilidad como tal del flujo de toda la información desde que es recabada hasta que pierde en su momento su deber respecto al tratamiento que nosotros le estamos dando. ¿Cuáles son las acciones actuales? Me voy un poco rápido. Las acciones actuales, y les pongo el ejemplo de 3 países. Dentro de Colombia, ellos han generado una guía para la implementación de la responsabilidad demostrada. El gobierno como tal genera esta guía y en esta guía tiene como objetivo la implementación de un sistema integral de riesgos. Estos riesgos obviamente están vistos desde la temática de la protección de datos y hace hincapié en la designación de un oficial de protección de datos con una estructura propia. Al ser un sistema de gestión, estos sistemas de gestión están basados en una cuestión que le llaman el ciclo de Deming, que es planificar, hacer, checar, monitorear y volver a hacer, ¿no? Obviamente esto se habla en cuestiones de mejora continua. En el caso español, ustedes han de saber que España es uno de los países mucho más avanzados en el tema de la protección de datos a través
de la Agencia Española de Protección de Datos. El caso español ha implementado 3 guías de responsabilidad de los ficheros, guías de seguridad y guías de evaluación, a través de los cuales va orientando a las empresas, a las instituciones, a los organismos, para poder hacer la protección de datos de manera adecuada y que en un momento dado ellos puedan aplicar cuestiones prácticas en la protección de los datos. Y por último, el caso mexicano, evidentemente. A partir de 2014, la Secretaría de Economía ha emitido parámetros de autorregulación no nada más en el sector del gobierno, sino también en el sector de las empresas, donde pues prácticamente igual que en el caso colombiano, nos están haciendo la recomendación de la implementación de un sistema de gestión de datos personales. Estos sistemas de gestión de datos personales, como les decía, están basados en mejores prácticas. Como ya en un momento dado lo había comentado la maestra Andrea, estas mejores prácticas pues son ya estándares probados internacionalmente, que son aplicables perfectamente a cualquier tipo de empresa. En el caso de las tecnologías de la información es muy dado a que nosotros implementemos mejores prácticas o marcos de referencia para que nos dictan el buen actuar de nuestras operaciones. Para ser, bueno, evidentemente más eficiente, también el propio INAI emitió una tabla de equivalencia funcional de estas mejores prácticas que les hablo y el cumplimiento que tiene que ver respecto de párrafo por párrafo ante la Ley de Protección de Datos en materia de seguridad, ¿no? Como les decía, estos temas de autorregulación o temas de sistemas de gestión hacen referencia a estos estándares internacionales, como las normas ISO. En este caso muy específico para el tema de privacidad, contamos con una ISO que es la 27018, que es de la familia de los ISOs anteriores, y por otro lado con un marco de regulación de gobierno de tecnologías de la información, que es el COVID. Como ya lo mencionaba en su momento la maestra Andrea, hay todo un apartado de gobernabilidad o gobernanza, que es básicamente poner de acuerdo a muchos actores respecto de algo. En este caso, COVID es también lo mismo para la parte de las tecnologías de la información. Otro punto muy importante es atender un poco, como les mencionaba, a la anticipación de regulaciones. El Pruebas y Design, como ya lo había mencionado en su momento Lalo, lo mencionó Lalo en su presentación. El Pruebas y Design es otra medida de anticiparnos a la protección de datos. Este tiene como fin último incorporar ciertos temas de diseño tecnológico, de diseño de prácticas de negocio y de infraestructuras incluso físicas que propicien la protección de datos en nuestros productos, y está basado en 7 pasos. Obviamente es un estándar canadiense con copyright y toda la cosa. En México no tenemos algo parecido, sin embargo lo tomamos como mejor práctica y algunas empresas lo están aplicando. Bueno, como lámina última les digo que la parte de la capacitación, evidentemente hacer conciencia en nuestros colaboradores, en la sociedad misma, en nosotros como estudiantes, es el elemento primordial para proteger los datos personales. Ahorita ustedes ya tienen una noción un poco más amplia o más vaga o más inquieta respecto a los datos personales. Creo que es importante que todos sepamos que tenemos derecho a estos, y evidentemente pues simplemente decirles que el valor de la anticipación a ciertas tareas nos traducen al final del camino en tranquilidad, y la implementación de estas prácticas implican un cumplimiento anticipado a las disposiciones legales. Por ende, bueno, pues es reforzar únicamente el compromiso que tienen las empresas, que tenemos la sociedad y los gobiernos respecto a este derecho. Les agradezco su atención. Agradeciendo pues a mis compañeros, como les digo, ya manera de cierre muy rápido de 3 minutos, sí hacer énfasis que todos estos modelos a ustedes les debe servir, no nada más como servidores públicos, como estudiantes, porque son nuevos modelos de negocio. Se requieren no nada más en las empresas, sino ustedes en su ámbito profesional,
si se dedican al ámbito independiente, otorgarle un aviso de privacidad a sus clientes. Y en ese sentido, no es nada más el aviso de privacidad, es toda la protección que viene detrás. Y hay que recordar que aquí la protección de datos personales, a diferencia del derecho civil, del derecho penal, se vuelve un tema global. Los especialistas en protección de datos tienen la misma utilidad en México, que en Reino Unido, que en Estados Unidos, que en Australia. Ya en este momento se rompen las barreras del derecho y esas especialistas es lo que está demandando el mercado. Sin embargo, también nosotros ante esta problemática actual, como Infoem tenemos esa conciencia de que la protección no es nada más de los archivos, la protección es de los mexiquenses y en el entorno que no es nada más es nacional sino internacional. En ese sentido, los sujetos obligados del Estado de México, así les llamamos a Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, organismos autónomos, tribunales administrativos y municipios, son entes de verdad muy comprometidos y muchas veces hace falta que nosotros como ciudadanos veamos todo ese gran trabajo que hay detrás. El hecho de tener la calidad de servidor público a veces implica no nada más estar sujeto a dedicarte sobre lo que estudiaste, sino a una normativa de responsabilidades, documentación, transparencia y protección de datos. Entonces, en este sentido ya vimos todas las aristas que puede tener la protección de datos personales, la metodología, que hay esquemas muy generales, muy completos en torno a la misma y que además requieren grandes especialistas, que es un derecho humano. En este sentido, la evolución que ha tenido en nuestro país ha sido bastante importante, que nos permite a nosotros tener un marco bastante completo a nivel internacional. Nuestro modelo de protección para transferencias y recolecciones es un tema que todavía no se ha tocado, pero que nosotros tenemos una base bastante sólida y que en ese sentido nosotros en nuestro ámbito de entes públicos, en el ámbito local, tenemos una ley especial con solamente 11 entidades federativas y que eso implica que los servidores públicos del Estado están frente a obligaciones específicas en la materia desde hace 3 años. Entonces, esto genera de que si bien a nivel federal no hay una ley especial en la materia, a nivel estatal sí contamos con esta ley de protección de datos, en donde nosotros como entes públicos tenemos que garantizar ese acceso a y protección de su información. Nosotros como instituto somos una entidad estatal autónoma. ¿Esto qué quiere decir? No estamos sectorizados a ningún poder en específico y esto nos otorga independencia para garantizar el derecho en la prevención con este tipo de pláticas en donde concientizamos que protección de datos es algo más de lo que a veces nos imaginamos, control que se traduce en obligaciones específicas que nosotros vigilamos por parte de sujetos obligados y sanción que se traduce en responsabilidades y sanciones muy firmes en caso de que se vulneren estos principios. En este sentido, como ven, no es un tema fácil. Y es un tema que tiene que manejar cualquier servidor público que por el simple hecho de entrar al servicio público tiene que cumplir con toda esta normativa. Entonces, imagínense, si en una plática no tenemos el tiempo, imagínense a cualquier servidor público que es desde una ventanilla de atención, una unidad de información, un director, un secretario. Entonces, conscientes de esta situación, el esquema que estamos trabajando y que el proyecto que es el que a mí me toca es la sistematización de obligaciones. Porque hay muchos de esos temas que se basan mediante una mejora continua, que a lo mejor no es necesario que se desarrolle de una manera específica por institución, sino que todo se puede sistematizar. En este sentido, permitiría cumplir con todas las obligaciones de los sujetos obligados para que ellos, en vez de dedicarse en todo lo que es el papeleo que representa esto, se dediquen a proteger esos datos con base en un marco de seguridad de Privacy by Design, Privacy by Default, que te da este marco de ciberseguridad, no nada más en archivos físicos, sino en archivos electrónicos. Terminamos. Finalmente existen ciertos sistemas análogos que por ejemplo está en InfoDF, INAI, pero nosotros en nuestro Infoem tenemos nuestro sistema InfoMex, pero son sistemas 1.0, sistemas que eran originalmente de visualización, pero nosotros necesitamos que esta información trabaje para la administración pública a través de los marcos. En ese sentido, a través de este esquema nos permite ser transversales y no nada más enfocarlo para sujetos obligados, sino generar también beneficios para los particulares con la certeza de este tratamiento. Tendrá varios módulos para ampliar esta información y pues aquí agradecer encarecidamente a mis compañeros de Infotec, a ustedes como alumnos, a los servidores públicos, al Poder Ejecutivo, a la maestra Gabriela Gradilla, directora de la Escuela de Derecho, al doctor Arturo Argente, a la maestra Catalina Camarillo Rosas, secretaria técnica del Pleno del Instituto, y a la Dirección de Capacitación y Comunicación Social,
quienes hicieron posible este evento. Entonces, agradecer mucho su participación y permitirme, en presencia de todos, entregarle un reconocimiento a cada uno de los participantes. Muchas gracias.